Irán Gaviria, diputado de la Asamblea Nacional, me acompaña esta noche. Le preguntaba que hay personas que piensan, incluso diputados que en alguna vez fueron cercanos a usted, que me comentaron que usted tenía la intención de aspirar o que le habían ofrecido un cargo dentro del gabinete. ¿Eso es cierto o no? Yo soy un opositor a este gobierno. Creo que es responsable que en medio de la mayor bonanza fiscal que el país haya conocido, ingresos petroleros de más de 750.000 millones de dólares, endeudamiento al que si se incluye el fondo chino y PDVSA supera los 200.000 millones de dólares, y con esa riqueza a la que habría que añadirle la recaudación tributaria, la inflación más alta, 56.2 el año pasado, pero 79% en alimentos, índices de escasez del 28%, pero en algunos productos como leche en polvo o aceites vegetales más del 90%, un discurso de exclusión, de acoso. Yo no puedo formar parte sino adversar este gobierno. Dicho eso, sin embargo, y sin entrar en contradicciones, yo no juego al fracaso del gobierno, yo juego a la rectificación del gobierno y a sustituirlo en algún momento por la vía democrática, electoral y constitucional. De forma tal que no me animó en el pasado. Yo pudiera decir lo siguiente: decíamos al comienzo del programa que apoyamos la candidatura del presidente Chávez. El presidente Chávez ganó las elecciones, las primeras, el domingo 6 de agosto. El martes 8 de agosto en La Viñeta, primera vez que señalo esto en público, en una reunión del presidente Chávez, el general Jacinto Pérez Arcay, Luis Michelena, Pablo Medina, Leopoldo Pucci, que eran jefes de los principales partidos que apoyaron la candidatura, el general que era jefe del comando de campaña, se me escapa ahora el nombre. A la salida de esa reunión se me dijo que el presidente Chávez quería que yo fuera ministro de Agricultura y Cría. Y le dije que no. ¿Y sabes por qué le dije que no? Porque yo venía de una lucha muy larga en la presidencia de FEDEAGRO en favor de los agricultores, toma de Puerto Cabello, confrontaciones con la agroindustria importadora, con la banca que no financiaba las cosechas. Y yo no era en ese momento, no me sentía a mí mismo como un hombre de diálogo, a pesar de que era un líder del sector o de una parte del sector agrícola. De forma tal que no me anima en absoluto. Fíjese, ¿usted se animaría si estas condiciones se dan? Por ejemplo, las condiciones que pide la oposición, la libertad de Iván Simonovich y Leopoldo López, el cambio o que esa sustitución del modelo económico que ha estado en vigencia en estos 15 años, y entre otras cosas pues, que se piden también, lo que tiene que ver con el respeto a la libertad de la protesta, ¿no? Y los derechos de la gente que protesta. Si esas condiciones se dieran, ¿usted aceptaría un cargo dentro del gabinete? Ese no es el propósito. Ese no es el propósito en absoluto. No es el propósito. El propósito es que las cosas cambien en Venezuela para bien. Y la primera responsabilidad la tiene el gobierno. Y si en este intento de sentar en una mesa los principales actores, uno, los políticos, los estudiantes, los actores políticos no somos nosotros, los actores políticos son la Mesa de la Unidad por un lado y el PSV y los partidos del Gran Polo Patriótico por el otro, con el gobierno como árbitro. Porque el gobierno, y yo se lo decía al presidente Maduro, el presidente tiene que ser el presidente de todos los venezolanos, no puede ser el presidente de quienes votaron por él, también de quienes no votamos por él. Ahora, esos actores políticos, ojalá se sienten, establezcan una agenda y hagan un compromiso de cumplimiento. Fíjese que usted habla precisamente de reconocimiento al otro, ¿no? Y me preguntaba en esa intención de despolarizar al país, ¿por qué no cabe la inclusión en el gabinete de personas como usted, como Leopoldo Pucci o como el diputado Pedro Pablo Fernández, que se ha mostrado abierto al diálogo? ¿Eso es una posibilidad que ustedes han contemplado o que el gobierno ha contemplado? El gobierno insiste equivocadamente en la imposición de un modelo fracasado en el pasado, en otras latitudes, fracasado en el presente en Venezuela, Shirley. Y nosotros lo que tenemos que hacer es primero proponer un modelo sustitutivo superior a eso que se llama el socialismo del siglo XXI en las áreas de los poderes públicos, del respeto a los derechos humanos, de la economía, de la infraestructura, de la educación y de la salud. De eso se trata la lucha de la oposición.
La lucha de la oposición no es buscar cuotas de poder en un gobierno, pero el gobierno tiene que prestar atención. Si no reconoce que el sustento de la protesta es un profundo malestar social por la intolerancia en lo político, por la descalificación, un profundo malestar social por la escasez, el desabastecimiento, la impunidad, entre otros temas, esto que estamos viviendo puede agravarse. Y si se agrava en una situación de tensiones políticas, todos perdemos. Entonces, ¿por qué el gobierno no reconoce las verdaderas causas de la crisis, rectifica en aquellas políticas en las que hay que rectificar, pide la opinión, el concurso que no tiene que ser sinónimo de burocracia y de repartición de cargos, sino el concurso de las ideas y de las propuestas de los venezolanos más capaces? Ahora, ¿cuál es la recomendación que usted ha hecho al gobierno en privado para que esa invitación al diálogo tenga y goce de nuevo credibilidad? Fíjese, hubo un discurso, una conferencia nacional de paz, donde estuvo el sector privado, donde hubo cordialidad. Muchos venezolanos deseamos que ese sea el ambiente, o sea, es la democracia. No tiene que estar en consenso, pero se pueden dirimir disensos, se puede escuchar. El presidente escuchó y aquellos que adversan al presidente escucharon a las políticas pues, que tiene el gobierno. Pero después, días después, suele suceder que cambia el discurso y otra vez se torna en contra de la oposición y se descalifica. Y ahí es cuando la oposición dice, yo me siento en la mesa, pero después vuelvo a ser descalificado. ¿Cómo creer en ese diálogo? Porque en el gobierno, también de nuestro lado en la oposición, hay matices y hay contradicciones. Y no hay la decisión clara y firme de ser un gobierno para todos los venezolanos y buscar el concurso, repito, en las propuestas, en las ideas, para que este sea un país viable, una democracia estable, participativa, una economía sana, con reglas de juego bien establecidas, entre otras, el respeto a la propiedad privada. Y esas contradicciones del gobierno se reflejan en el discurso cotidiano, un discurso que como tú lo señalas, en un mismo discurso puede haber una mano tendida, pero al mismo tiempo puede haber un garrote. Entonces, ¿esa es una condición para dialogar? Por supuesto. El avance y el retroceso, Por supuesto, digamos, más que una condición, yo diría una sugerencia, que haya de parte y parte un discurso muy coherente en el cual, si se condena la violencia empezando por el lenguaje. A veces el lenguaje hiere tanto, hace tanto daño como las balas, o precede al daño de las balas y de la violencia física. ¿Está dispuesto el gobierno a hacer este borrón y cuenta nueva para acercar a la oposición? No puedo responder por el gobierno, Shirley, pero sería lo ideal. ¿Usted ha visto esa intención en las reuniones privadas? En algunos casos sí. Fíjate, mañana, por ejemplo, a sugerencia nuestra, mía y de los gremios agrícolas, agroindustriales, se va a instalar la conferencia o el Consejo Presidencial Agroalimentario, en donde está el crisol de la agricultura representado. Yo creo que ese es un paso en avance. Son señales positivas también en el campo económico. Hemos hablado de las concesiones que, a sugerencia de usted, debe hacer el gobierno, pero no hemos hablado de las concesiones que debería hacer la oposición. De eso vamos a hablar al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos.